Hoy te voy a enseñar a usar la técnica de memorización con la que podrás aprender todo tipo de datos de forma rápida, duradera y entretenida. Es la técnica que usaba Cicerón para dar discursos durante horas ante el Senado romano sin necesidad de llevarse apuntes. Es la misma que utilizaba Tomás de Aquino para recitar multitud de pasajes bíblicos de memoria. Y es la misma técnica que a día de hoy confiesan utilizar los genios de la memoria para ganar los concursos de memorización. Se trata de el Palacio de Loci o Palacio de la Memoria. Antes de meterme de lleno en el asunto, te recomiendo que veas el vídeo anterior en el que te hablo de la mnemotecnia y de cómo te puede ayudar a mejorar tu aprendizaje. Ahora sí, empecemos. El Palacio de Loci, al igual que las técnicas de memorización que expongo en el vídeo anterior, se basa en la asociación para memorizar datos. Su creación se remonta al siglo VI a.C. y al poeta griego Simónides de Ceos, y la historia que dio origen a esta técnica de memorización es un poco trágica. Simónides acudió como invitado a un banquete organizado por Escopas, un hombre adinerado de la época, para recitar un poema en su honor. Tras abandonar la casa del ricachón griego, un terremoto la redujo a escombros y todos los invitados murieron aplastados. Durante las labores de desescombro llamaron a Simónides para identificar a los fallecidos, y pudo lograrlo porque recordaba el lugar exacto en donde se había sentado cada uno de ellos. En definitiva, había asociado cada persona a un lugar concreto en la sala. En eso consiste el Palacio de Loci, en imaginar una estancia o lugar y relacionar los datos que quieres recordar con los elementos que hay en su interior. Por ejemplo, tu casa es la materia, está dividida en 7 habitaciones, que corresponden a cada tema. El salón es el tema 1, dentro del cual hay un mueble que es el primer apartado o subtema, y dentro de ese mueble, cada objeto es un dato perteneciente a ese apartado. ¿Y para qué sirve o cuándo usar esta técnica? El Palacio de los Recuerdos sirve para aprender mucha cantidad de información más rápido. Sirve para recordar información de todo tipo, desde cosas de tu día a día, como los invitados a una fiesta, la lista de la compra o las tareas que tienes que hacer hoy, hasta la teoría de las asignaturas más complejas de tu curso. Es una buena herramienta para recordar datos que no guardan una relación lógica, como son las secuencias numéricas, y especialmente es una técnica muy útil para memorizar información estructurada por niveles o jerarquías. Entonces, ¿cómo puedes crear palacios de Loci? Estos son los 5 pasos a seguir para crear palacios de la memoria que funcionan. Primero, escoge tu palacio. Elige el lugar a partir del cual vas a crear tu palacio de la memoria. Para que sea más efectivo, debe ser un sitio que conozcas bien y lo suficientemente amplio como para que puedas incluir todos los datos que quieres memorizar. Es habitual usar tu casa, la de un amigo, el instituto, la universidad o la ciudad en la que vives. Haz un inventario con las diferentes estancias dentro de tu palacio y con los diferentes objetos y enseres que hay en él, para luego realizar la asociación. Segundo, define el itinerario. Marca el punto de partida y el camino que vas a recorrer dentro de tu palacio. Es importante que partas siempre desde el mismo punto y sigas siempre el mismo trayecto para que te resulte más fácil recordar los datos y necesites menos tiempo para memorizarlos. Tercero, relaciona los datos. Si usas tu casa como palacio, es el momento de asociar cada habitación con la información que vas a guardar en ella. Nunca mezcles temas diferentes en una misma habitación, o será un caos. Es importante que en cada estancia almacenes información de un único tema. Dentro de la habitación, relaciona cada mueble con los apartados y cada objeto con datos más concretos pertenecientes a ese tema. No llenes cada cuarto hasta que salgan las cosas por las ventanas. Saturar las estancias también resulta caótico. Es mejor que respete los espacios y que en cada lugar añadas cantidades de información que puedas manejar. Cuarto, añade información sensorial y emotiva. Para hacerlo más memorable, añade datos tales como olores, detalles, colores o texturas. También puedes convertir el recorrido en una historia que despierte diferentes emociones y en la que enlaces la información de forma absurda, extravagante o divertida. Como mencioné en el vídeo anterior, la información que involucra tus sentidos, que despierta emociones y que se sale del ordinario, es más fácil de recordar. Quinto, recorre tu palacio una y otra vez. Una vez que has elaborado tu palacio, es hora de memorizarlo. Para ello, recórrelo reiteradamente hasta que lo fijes en tu memoria. Si lo hiciste bien, con un par de repasos es suficiente. ¿Y cuáles son los beneficios de esta técnica? Usar palacios de Loci para estudiar te ayuda a ahorrar tiempo y energía, ya que puedes memorizar mucha cantidad de información en poco tiempo y recordarla a largo plazo. Al principio puede que te resulte algo compleja, pero conforme ganes destreza usando la técnica Loci podrás aprender sin apenas esfuerzo.
Además, al usar la memoria espacial para visualizar los lugares y relacionarlos con los datos a estudiar, estás usando el hipocampo, el cual también cumple una función importante en la memoria y en la creación de nuevos recuerdos. Es decir, que además de aprender más rápido, estás mejorando tu capacidad memorística. Recuerda que este vídeo forma parte del curso sobre mnemotecnia que puedes encontrar en mis listas de reproducción. En el próximo te enseñaré cómo aplicar otra técnica de memorización para potenciar tu aprendizaje. Si este vídeo te ha resultado útil, dale un like y compártelo con tus amigos.